Trataré de hacer un resumen sobre la tragedia griega en español. Esto es, los libros que se han publicado sobre tragedia griega en español. Obviamente hay muchos, pero hay algunos que podrían ser considerados los más importantes. El primero es Aristóteles, la Poética. Tomé esta edición porque es bilingüe. Tenemos algunos que son considerados los clásicos sobre la tragedia griega. Por ejemplo, Alvin Lesky, lo tenemos aquí en acantilado. Esta edición es de 2001 y la edición original es de 1958. Otro de los clásicos, Quito, tragedia griega, un estudio literario. Esta edición es de la UNAM y es de 2018. La edición original inicial, porque hay varias revisiones de esta edición, es de 1939. Así que son estudios pues que ya tienen algo de tiempo, pero fueron traducidos mucho después al español y son considerados todavía como básicos para entender la tragedia griega. Tenemos también la tragedia griega de Jacqueline de Romilly, editada por Gredos. La edición que tengo en las manos es de 2022, aunque quizá nos dé un poco de idea que la traducción al español de Jordi Terré Alonso es de 2011, así que quizá haya alguna edición anterior cercana a ese año. Y la edición original es de 1970. Así que este es bastante más reciente que los otros dos que presenté. Hay otros muchísimos textos que hacen pequeños resúmenes, no tienen la intención siquiera de ser como los que ya presenté, vastos, como este. Este es un pequeñísimo manual de José Antonio Míguez, La tragedia y los trágicos griegos, editado por Aguilar en 1973. Tenemos algunos más que abarcan no necesariamente solo la tragedia, sino el teatro en general. Fiesta, comedia y tragedia, un clásico en español de Francisco Rodríguez Adrados. Hay, por ejemplo, del teatro griego al teatro de hoy, este también de Francisco Rodríguez Adrados. Perdón, el anterior es de Alianza Universidad Textos y fue publicado en 1983. Ahora sí, este del teatro griego al teatro de hoy, de Francisco Rodríguez Adrados, es de Alianza Editorial y fue publicado en 1999. Tenemos también Introducción al teatro griego, tampoco pretende ser exhaustivo, también es un pequeño manual de Antonio Guzmán Guerra para Alianza Editorial y fue publicado en 2005. Pese a que sea un manual y algunos otros que presentaré, también pequeños y son manuales, son muy importantes en el sentido de que como son más recientes, hay actualización sobre muchos de los estudios. Es el caso de este libro, La tragedia griega, de Ruth Skodel. Una introducción. Para Fondo de Cultura Económica, publicado en inglés en 2010 y en español en 2014. Este
a mí en particular lo que no me está gustando, ya prácticamente terminé de leerlo, es que parece mezclar muchas interpretaciones actuales, suponiendo que se prestan a que así era, cuando se basan en criterios del presente y no con los criterios filológicos normales, que son pues adaptarse también a el pasado griego. Obviamente, del nacimiento de la tragedia de Friedrich Nietzsche, que también es un clásico. Esta edición es para Alianza Editorial y dice: primera edición en el libro de bolsillo 1973. La que presenté es la primera edición y reimpresión en México de 1989. Hay este pequeño manual que siempre también fue como un mito debido a de lo que habla el héroe trágico y el filósofo platónico de cuadernos de la Fundación Pastor, Madrid 1962, o algunos que son con un giro particular, como este discurso y poder en la tragedia y la historiografía griegas, de Nora Andrade, editora para Eudeva. Este es de 2003. O este que también ya es un clásico, Mito y tragedia en la Grecia antigua, publicado en 2 tomos por Taurus, de Jean-Pierre Vernant y Pierre Vidal-Naquet. En español, publicado en 1987. La edición en francés es de 1972. Existe también este pequeño manual de Ángel María Garibay, Teatro Helénico del Instituto Nacional de Bellas Artes. Curioso. Ángel María Garibay, recordemos, es el traductor de el teatro griego en español, publicado, hasta donde yo sé, originalmente en Porrúa. Esta edición es de 1965. Tenemos historiografía, novela y tragedia, también con un giro particular, de Carlos García Gual para Alianza Editorial. La primera edición fue de 2006. Este pequeño y este sí no lo sé pronunciar muy bien, Soren Kierkegaard o Kierkegaard, editado en Editorial Cuadrata en 2004. La edición no dice de qué fecha es el original, habría que buscar, pero no es en este momento la pretensión. Existe también este muy interesante, ya que es escaso y poco conocido, de Mayor o Mayor S.I., la tragedia griega. Traducciones, estudios para la Universidad Pontificia, comillas, 1953. Este sí tiene pretensión de ser un tratado grande. Y este de José Alsina, Tragedia, Religión y Mito entre los griegos, que también tiene un giro pues particular por lo del mito y la religión, para Labor, de 1971. Hay algunos publicados por la UNAM que pretenden hacer el texto ya como para el montaje, pero son más particulares de algunos autores, entonces no los mencionaré en esta ocasión. Pero este sí, Ensayo sobre el teatro griego, de Carmen Chuaki, que es precisamente la que hace estas ediciones para montaje. Este es de 2001. Ahora, consideremos
que tenemos un término en la poética esencial en torno a la tragedia. El término es jamartía. En nuestro diccionario, no necesitamos un diccionario tan grande, con este es suficiente un manual porque aquí viene, es un término bastante conocido, que significa error, falta, pecado. Y como verbo, jamartano, errar, marrar, no alcanzar, separarse, equivocarse, no obtener, no alcanzar, perder, pecar, faltar, dejar de hacer, descuidar, etc. Dependiendo, por supuesto, del contexto. Entonces, este que es el más actual, prácticamente pretende que Aristóteles estaba equivocado al hablar de jamartía. Y esto es precisamente el punto en donde hice la crítica, que pretende con la comprensión actual comprender el mundo griego. Y no me refiero a la comprensión actual del mundo griego, sino a partir de nuestra realidad, tratar de entender lo que sucedió hace 2400 años. Y bueno, ya lo he criticado de alguna manera hablando de Cicerón andando en bicicleta o que utilizaban maquinitas Gillette para rasurarse, los griegos y los latinos, que obviamente es irónico, es una burla, pero en el caso de libros como este, pareciera ser la realidad. Creo que es muy importante volver al término que manejaba Aristóteles, jamartía, y considerar por qué estaba usando el término jamartía para aplicárselo a la tragedia. Hay, da cuenta Ruth Skodel de este punto, dos grandes vertientes de interpretación, que son los que se van hacia jamartía y los que se alejan de jamartía y pretenden que Aristóteles está equivocado. Yo considero que el punto es que debemos redefinir el significado de jamartía, sobre todo en Aristóteles, y volver a revisar si este término es aplicable a la tragedia griega con una nueva interpretación. Y considero que definitivamente lo es.